Sean bienvenidos nuevamente a este capítulo nuevo de Hablando Solo. Y el día de hoy quiero tocar un tema en particular, ¿no? Desde hace ya algunos años hemos escuchado que no hubo conquista, sino una especie de liberación, o que el Imperio Español fue como una especie de Commonwealth adelantada a su tiempo. Pero, ¿qué tanto de esto es historia y qué tanto es propaganda política? En los últimos días han justamente eh, aparecido en TikTok y en casi todas las redes sociales que ocupo de repente, videos sobre la visita de una mujer que, que es de ultraderecha para eventos organizados por panistas en Ciudad de México, en particular en la delegación Cuauhtémoc y, bueno, en la alcaldía Cuauhtémoc y en Aguascalientes, ¿no? Ambos gobiernos panistas. Y es que defender el hispanismo moderno a menudo funciona para hacer un revisionismo histórico que busca omitir las dinámicas de extracción y la jerarquía racial del sistema colonial para validar estas agendas nacionalistas actuales, que sinceramente cuesta a veces imaginar por qué existen personas a las que puede llegarles a hacer sentido este tipo de planteamientos. Y dejemos de lado la parte política, dejemos que en teoría eso podría ser incluso ese delito tan famoso de traición a la patria, como otro problema que hubo por allá con infiltraciones de la CIA, que es pues básicamente la CIA siendo la CIA de toda la vida, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Es este argumento bastante estúpido, si me permiten decirlo así, de que vinieron los conquistadores a traer no solo el genocidio, que eso lo omiten por completo, ¿no? Sino que vinieron a traer cultura y no sé qué tantas cosas, como si los indígenas que hablaban sobre una fuerte espiritualidad, que tenían conocimiento de las matemáticas, que tenían conocimiento del cosmos, fueran sus conocimientos totalmente inútiles o absurdos, ¿no? Tienen en España este argumento de que España no tuvo colonias, sino una especie de provincias y que construyó hospitales y universidades, ¿no? Y si bien, obviamente, una vez iniciada la colonia y demás, pues se vio la necesidad de tener que hacer ciertas cosas para los habitantes. Pues eso no quita o no deja de lado que hubo la necesidad de que algunas partes tomaran esta posición en favor de los indígenas, de decir, los estás matando, estás haciendo un genocidio, que es algo que ni siquiera se quedó ahí, sigue sucediendo en Palestina, donde están haciendo un genocidio a plena vista de todos y que parece no importarle a nadie desde hace años, desde que a alguien con estas ideas locas, creyó que podía simple y sencillamente despojar a la gente de su tierra, eh, y meter a un grupo en particular que creen que son los elegidos de Dios y no sé qué tantas cosas. Y resulta un poco absurdo. Sin embargo, hay cosas en la historia que son innegables y que no deberían de pasarse por alto, ¿no? Como dice el historiador Enrique Dussel, la modernidad europea se financió con la plata de América, ¿no? Y esto significó un costo humano incalculable. Esto haciendo referencia a la minera en Potosí y a la cantidad exorbitante de cosas, de metales valiosos que estuvieron saqueando y robando
y que en el trayecto, pues, fueron muriendo millones y millones de personas. Cuando algunos empezaron a alzar la voz y empezaron a tratar de ver que los indígenas eran personas, existieron falacias como la ley de las Indias, porque al final del día esas leyes, pues sí, estaban en un papel, pero estamos hablando de que para llegar de España acá tardaban varios meses porque tenían que venir en barco y en lo que llegaban, pues aquí ya habían matado personas y seguían haciendo lo que se les daba la gana, ¿no? También hay que tomar en cuenta que la mayoría de las primeras personas de Europa que llegaron eran básicamente delincuentes, no eran exactamente los mejores prospectos que había, no era gente civilizada que venía a conocer otra cultura y que iban a intercambiar ideas, ¿no? Eran salvajes que no querían ni siquiera en su propio país y que los mandaron. Y es tan absurdo que de entrada ni siquiera sabían a dónde habían llegado. Y podríamos rescatar alguna cosa u otra, pero al final el trasfondo en realidad no sería tan bueno, ¿no? Como les siempre tenemos de que al final, a diferencia de los ingleses, pues los españoles terminaron mezclándose. Y sí, en teoría eso suena mejor que a que los hayan asesinado a todos o los hayan agrupado como en Estados Unidos a pequeñas partes del país. Pero realmente, ¿qué significó eso? Pues no fue un acto de, ah, sí, vamos a fraternizar y mezclarnos. No, en realidad, pues nació de la violencia sexual y la falta de otras mujeres durante varios años, ¿no? En lo que conocían todo el territorio. Sin embargo, pues en parte, si lo queremos ver de una manera, fue bueno que no los exterminaran a todos, porque al final del día podemos seguir conservando algún tipo de cosas de esos antepasados que son parte de nuestra historia. Y digo parte, que no todo, porque pues al final del día, ya después de tantas cosas que han sucedido en este país, pues nosotros somos una mezcla de muchísimas cosas, ni siquiera únicamente de españoles y de indígenas, ¿no? Sino de muchísimas otras cosas. Hay incluso datos que señalan que podrían haber llegado japoneses y haber creado una ruta de acceso eh, a costas mexicanas muchísimo antes de incluso haber llegado los españoles. También hay por ahí algunos datos que indican que probablemente llegaron también em, embarcaciones quizás perdidas o lo que sea, nórdicas o un montón de elementos que a veces no se les toma tan en cuenta, pero que están ahí y que forman parte de lo que somos nosotros. Al final del día, sí, hoy en día muchos de estos que tienen estos pensamientos muy, pues, retrógradas, hay que decirlo, hablan de, sí, es que no saben todo. En realidad somos una mezcla y tan somos una mezcla de muchísimas cosas que en España utilizan muchas o algunas palabras de origen náhuatl que incluso nosotros ni siquiera ocupamos. Hay algunas palabras como por ejemplo tiza que viene del que ocupan en España para referirse al gis y nosotros ocupamos la pues variante latina y ellos ocupan la que viene del náhuatl. Y es que de eso se trata. Se trata de entender la historia, de conocerla quizás, y no estar ensalzando como mexicano a un tipo que vino a cometer genocidio, ¿no? Probablemente si ellos en su visión, ¿no? En España o lo quieren seguir viendo de esa manera, como un héroe, pues bueno, tal vez para ellos funciona porque para ellos, pues efectivamente fue una especie de héroe, si lo quieres ver así, porque consiguió terrenos, sí, saqueando y matando gente como cualquier otra conquista, como pasaba siempre.
como pasó en muchísimos sitios en la historia. Aunque siempre hablan estas personas de pureza y tonterías, realmente, pues, por ejemplo, el hecho de fraternizar es algo que no es exactamente algo que le dábamos completamente a los españoles. De entrada, hay un montón de cosas que ellos mismos reconocen como españoles, pero que al final del día son cosas que le deben a los musulmanes. Y gracias a eso se dio la mezcla. Pero a veces pareciera que no revisan ni siquiera su propia historia, pero dicen o quieren imponernos de alguna manera que seamos nosotros o veamos nosotros a Cortés, por ejemplo, que fue justamente, le hicieron un homenaje a Cortés. Eso de entrada parece absurdo, pero son la clase de cosas que nuestros políticos tan agradables pues hacen en este país. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen que cumplir con cierta agenda. Y eso se entiende, se puede entender. ¿Que esté bien? Definitivamente no. ¿Que es algo bastante absurdo? También lo es. Pero entonces, ¿de qué viene esto? ¿O por qué está tomando tanta relevancia política? Pues podríamos decir que en parte es debido a toda esta alza dentro del plano mundial de la derecha, que es este ciclo que va siguiendo durante décadas y etapas, ¿no? Lo hablamos en la vida y también en la política funciona básicamente igual. Y regularmente, pues muchos, muchos estudiosos hablan incluso de eso, ¿no? Y cómo después de un gobierno, por ejemplo, de izquierda, que crea bienestar, porque en Latinoamérica, por ejemplo, los gobiernos de izquierda tienden a crear bienestar, y después de una etapa de haber creado bienestar gracias a la izquierda, termina llegando una derecha bastante poderosa, como lo vemos, por ejemplo, con Trump, o como lo hemos visto, o como lo vemos en Argentina, o como pasó en Brasil. Y ese es como el ciclo natural, por así decirlo. Cuando la gente tiene bienestar, se olvida de por qué lo tiene y empiezan a generar este tipo de ideas pues, bastante torpes, pero es parte, ¿no? Y podríamos hablar de que esto del hispanismo ahorita es pues una reacción también a la pérdida de relevancia geopolítica, ¿no? Definitivamente el Imperio Español fue una cosa y lo que es España hoy es pues otra cosa completamente distinta, ¿no? Podríamos hablar de que pues ahora es prácticamente o técnicamente casi irrelevante en el plano mundial después de haber sido un imperio gigantesco. Entonces, pues por eso es tan potente este tipo de discurso y los discursos de odio en general, porque usan esto como una especie de curita, un bálsamo identitario para la derecha y para la ultraderecha, de, obviamente en España, pero que también funciona para pues estos grupos justamente de conservadores en América Latina, ¿no? Todo lo que se plantea o lo que busca este proceso de hispanismo, pues es invalidar, desde luego, todas las luchas actuales de los pueblos originarios, presentándolos como engañados por la leyenda negra anglosajona. Y no se trata de eso, porque no es el punto. ¿Qué es lo que podemos decir, ¿no? Para terminar en esto y no alargarnos demasiado? En primera, que probablemente estos políticos que han venido a hacer esta clase de ridiculeces, de homenajes a Hernán Cortés y estas tonterías y que con tanto
este, vehemencia, claman que México necesita España, España necesita España porque tienen muchísimos problemas que atender y México necesita ocuparse de sus cosas. No es que ellos estén mejor que nosotros, ni que nosotros no tengamos ningún tipo de problema, ¿no? Y ese es el punto. Al final del día, lo molesto, para mí en lo personal, es que haya gente defendiendo esto, que haya gente que crea que le debemos algo a España. Y no. Y muchas veces lo que, o su argumento bastante vacío, es decir, es que eres un chairo y no sé qué, y cosas que no tienen ningún sentido, porque al final del día criticar el hispanismo no es odiar a España, ni el hablar español, ni que queramos hablar lenguas indígenas, que de hecho debería ser algo que sí deberíamos fomentar, porque las lenguas indígenas que tenemos, pues no es una, son muchísimas, y algunas ya se han perdido, algunas están en proceso de perderse porque hay muy pocos hablantes, y deberíamos de ver y de entender mejor estas lenguas, porque es parte de conocer lo que somos, porque queramos o no, lo queramos ver o no, todo eso ha creado parte de nuestra idiosincrasia como mexicanos, porque los mexicanos no somos solo un grupo del centro de México, aunque durante años presidentes como Benito Juárez o Porfirio Díaz se centraron en únicamente concentrar el poder en el centro del país. No, este país es sumamente diverso y hay mexicanos muy diversos. Y lo que es triste muchas veces es que haya cierto desprecio incluso entre nosotros, que haya discriminación entre nosotros y que esto no venga más allá de la simple ignorancia, del no entender, del no conocer a todo lo que significa el pueblo mexicano, porque mucho se trató en la historia, ¿no? Con los muralistas, con la literatura incluso, de crear una identidad nacional. Pero se olvidaron por completo de entender o intentar siquiera entender lo que significa ser mexicano. ¿Y qué significa ser mexicano? Pues ser mexicano significa ser plural, al menos para mí. Porque si tú vas al sur del país o al sureste del país, te vas a encontrar que las costumbres, que la manera de hablar el mismo idioma es distinta. Si vas al norte igual, si vas al centro, si vas al occidente, dependiendo del lugar en el que estés, vas a ver que hay cosas distintas y a pesar de todo, seguimos siendo lo mismo, seguimos siendo mexicanos y ser mexicanos es lo que debería de identificarnos. Pero cuando desconocemos y somos ignorantes incluso a lo que realmente significa serlo, pues obviamente discursos como este del hispanismo van a tener sentido para algunas personas, para algunos sectores de la población. Sin embargo, pues no se trata, como digo, de odiar a España, ni mucho menos. Se trata de entender la historia, de entender todos estos puntos, que hasta cierto momento, pues estas cosas suceden, y no es que hayan sucedido únicamente en México, ¿no? Los genocidios han sucedido en la historia en muchísimos momentos, y como decía también, actualmente estamos viviendo uno, y prácticamente llevamos los milenios viviendo ese conflicto desde que nacimos y ese genocidio desde que nacimos y nadie ha hecho nada, absolutamente. Solo parece de repente que les funciona para sus intereses y lo recuerdan, pero ahí lleva muriéndose gente desde que nacimos prácticamente. Pero ya para concluir este capítulo, pues reconocer todo esto, ¿no? Reconocer que el trauma, si podemos llamarlo así, del pasado, de todo esto que sucedió,
pues definitivamente puede o debería ser el único camino para una reconciliación real, fuera de los mitos y buscando más que nada la justicia histórica, ¿no? No olvidemos que definitivamente la historia siempre la escriben los vencedores, pero lo justo sería que se reconociera que efectivamente hubo genocidio y dejar de estar tachando a los indígenas como salvajes, salvajes que mataban por diversión, porque definitivamente no era así. Y cualquier persona que crea que los indígenas mataban por diversión, pues habría que darle algunos textos que ojalá fueran más para poder entender y conocer mucho más, pero con que leyera un poco se daría cuenta de que pues no, no va por ahí, que si vamos a catalogar a alguien de salvaje, pues definitivamente no serían ellos. De entender todas estas cosas que sucedieron, de que no nos lo hicieron a nosotros directamente, porque, pues como decía, nosotros somos una mezcla de muchas cosas. Y no lo hicieron ellos directamente, porque pues ellos definitivamente no disfrutaron del Imperio Español, sí, de la decadencia inmobiliaria y de muchos otros problemas. Pero reconocer es un buen paso. Y sería bueno que lo reconocieran en España y lo reconocieran también todos en este país, ¿no? Porque es bueno y es importante no solo saber la historia y las cosas que llegaron a suceder, porque si nos enfocáramos solo en que, bueno, tenían a mayas prácticamente ahogándose hasta la muerte, buscando tesoros, pues obviamente nos vamos a llenar de odio y de una rabia que no vamos a poder sacar, porque no podemos viajar en el tiempo y terminar con eso. Pero sí entenderlo, entender que todas estas cosas nos han ido marcando y pues abrirnos paso hacia una mente más abierta para poder realmente fraternizar y dejarnos de lado y de todas estas cosas de que somos mejores y peores. Y que definitivamente en otro capítulo hablaremos de algo que está muy normalizado, pero que hace falta que, que cambie y que definitivamente viene en parte de, de este tipo de pensamiento hispanista, ¿no? No podemos olvidar que de alguna parte, de algún lado tiene que venir el que este país sea tan racista, tan clasista y que aún a sabiendas de que lo es, elija evitar el tema o convertirlo en algo irrelevante, aunque en realidad no lo es. Eso sería todo por hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes seguir en ese canal, escuchar nuestro contenido en todas las plataformas y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.